nos vamos a estar moviendo del horario, pues por las necesidades de Raúl, ¿verdad? Ok, entonces vamos, para esta clase de matemáticas, lo que vamos a ver, déjenles comparto la pantalla. Esa pantalla no. Y esa pantalla que van a ver es la que vamos a estar checando nosotros. Bueno, pues si recuerdan, ya estamos en los temas de aplicación. Entonces, para los temas de aplicación, vamos a estar ahorita referenciándonos a lo que son los temas de electricidad básica. Y pues de hecho empezamos con lo que es la ley de Ohm la semana pasada. Entonces, pues ya la ley de Ohm, pues la vamos a seguir utilizando en esta clase, porque esta clase la que vamos a ver es la de circuitos resistivos que están conectados ya sea en serie o en paralelo, o también lo que se le conoce como serie paralelo, o sea, circuitos mixtos. Y pues si recuerdan, pues esto ya lo debieron haber visto o lo debimos haber visto en electricidad básica. De hecho, pues realizaron circuitos en la práctica conectándolos de esta manera, serie o paralelo. Vamos a recordar es cómo sería cuando están conectados dos elementos en serie o en paralelo. Vamos a conectar, como estamos hablando de circuitos resistivos, así vamos a utilizar el símbolo. Entonces, aquí vemos que estos dos circuitos, perdón, estos dos elementos resistivos están conectados en serie. ¿Por qué decimos que están conectados en serie? Porque resistencia 1 y R2, ahí les comentaba a los chavos de Frenillo que están conectados en serie. ¿Cómo le vamos a saber? Pues bueno, porque nada más compartían un solo punto en común. Aquí le voy a poner. Entre R1 y R2, nada más comparten ese punto en común. ¿Sale? Ese era algo que les comentaba ya a los chavos. Vamos a poner, vamos a admitir a Octavio. Vamos a colocar ahora dos resistencias, pero que estén conectadas en paralelo. Entonces, esas dos resistencias ahora comparten dos puntos en común. Es algo como habíamos mencionado, R1 y R2 ahora están conectadas, aquí están conectadas en serie y aquí en paralelo. Ahora bien, pues ya checamos eso, de que pues aquí de los puntos comunes eléctricamente que comparten. Ahora, ¿qué características tienen una resistencia que está conectada en serie? Fíjense, la voy a poner en color rojo. Vamos a nosotros a estar checando pues lo que son la resistencia, cómo se comporta la resistencia en un circuito en serie, cómo se comporta el voltaje en un circuito en serie y cómo se comporta la corriente en un circuito en serie. Vamos a empezar por la resistencia. Cuando están conectadas en serie, pues una resistencia equivalente o resistencia total sería pues simplemente sumar cada uno de los elementos. Ahí tendríamos la resistencia equivalente o resistencia total. Bueno, total porque pues nada más son estas dos resistencias. Si fuera equivalente es porque estuviéramos sacándolo en partes, ¿sale? Ahora, cuando están en paralelo, pues nosotros utilizamos
dos fórmulas, ¿no? O sea, la podemos obtener mediante dos fórmulas. Una es R1 por R2 entre R1 más R2. O también tenemos esta otra fórmula, que la resistencia equivalente para obtener, para obtener la resistencia equivalente en un circuito en paralelo, nosotros utilizamos la sumatoria de las inversas de las resistencias a la inversa, que en otras palabras sería esta fórmula, ¿sale? Entonces, de hecho, hasta aquí creo que todos han visto esto, ¿no? Todos utilizaron estas fórmulas. Igual si ahí alguien tiene alguna duda, pues hay que preguntar. Porque pues a veces me agarro seguido y ya hasta el final que pregunto, pues a lo mejor a alguien se le pasó una pequeña duda del inicio y ya no, ya pues de tanto que vimos ya no quiso preguntar. Pero bueno, aquí tenemos las fórmulas para obtener la resistencia equivalente en un circuito en serie y en un circuito en paralelo, ¿sale? Ahora, ¿cómo se comporta el voltaje? Vamos a ver en un circuito en serie y en un circuito en paralelo. Acuérdense que para medir voltaje, si fuera con el multímetro, pues yo llego aquí con mi multímetro y checo voltaje de esta forma. Digo, no, pues aquí ya sé cuánto, me va a desplegar cuánto es el voltaje que tiene R1 o la caída de tensión que hay en la resistencia 1. Igual, aquí también podemos medir el voltaje. Recordemos que el voltaje se mide de forma paralela al elemento que vamos a medir. Y, por ejemplo, aquí, pues pongo el multímetro de esta forma. Y si fijan, pues estamos midiendo el voltaje pues que hay en R1 y en R2. Así estaríamos midiendo el voltaje para este circuito en paralelo. Ahora, ¿qué fórmulas yo puedo, o más bien cuáles fórmulas serían las necesarias para conocer el voltaje en un circuito en serie, primeramente? Entonces, ahí hay unas leyes, la ley de Kirchhoff, de tensiones, de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las tensiones en un circuito es igual a cero. Entonces, pues ya para no regresarnos tanto a eso, nosotros deducimos, lo vamos a deducir de esta forma, ¿no? Lo vamos a acomodar así, de esta forma. El voltaje total en un circuito en el que está sus elementos en serie, pues simplemente va a ser la suma de cada una de las caídas de tensiones en cada una de las cargas. En otras palabras, pues el voltaje en cada uno de los elementos resistivos. Así sería. Ahora, en un circuito donde sus elementos resistivos están conectados en paralelo, ¿cómo estarían, cómo sería esta fórmula? Pues bueno, si fijan el voltaje que hay en R2, viendo aquí el multímetro, pues si leemos el voltaje en R2, si fijan, pues es lo mismo que estaríamos leyendo en el voltaje de la resistencia 1. Ya sin entrar tanto en detalle a la ley de Kirchhoff de tensiones, pues nosotros sabemos que el voltaje, vamos a decir así, el voltaje total. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí estaría el voltaje. El voltaje total es igual al voltaje que hay en la carga 1 y es el mismo que hay en la carga 2 para este caso, ¿verdad? En otras palabras, en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo. Así de sencillo. Y pues lo estamos viendo ahí en el... Vamos a hacerle un poquito más de zoom. Lo estamos viendo aquí en el diagrama. Ahora, ya está resistencia, voltaje. Vamos a ver lo que es la corriente. La voy a poner de color verde. Fíjense. Bueno, verde. ¿Verde qué será? Verde limón. También por conveniencia,
por conveniencia, la corriente la vamos a tomar. Ya ven que hay dos tipos de corrientes, ¿no? La corriente convencional y la corriente de electrones. Nosotros vamos a tomar la corriente convencional. También eso ya lo han de haber checado ahí en tecnología. Pero la corriente convencional lo que nos quiere decir es de que el positivo de la fuente, de ahí siempre vamos a tomar de referencia que sale la corriente. Nada más regreso. Creo que era ese. No, pues ese no se ve. Entonces, fíjense, la corriente que sale del positivo de la fuente, aquí vemos que estas líneas del circuito eléctrico en serie, pues la corriente nada más tiene un solo camino que seguir. En base a eso, pues nosotros podemos decir, mediante una fórmula, que la corriente que sale de la fuente, que es la total, es la misma que la corriente que va a pasar por el elemento 1 y va a ser la misma que pase por el elemento 2. Ya viéndonos aquí en el circuito, la corriente total que sale de la fuente es la misma que va a pasar por la resistencia 1 y es la misma corriente que va a pasar por la resistencia 2 y finalmente regresa a la fuente en el polo negativo. Ahora vamos a ver qué pasa en un circuito que está conectado en paralelo. Fíjense, la corriente sale de la fuente, del positivo, ahí está. Llega aquí y luego tiene estas dos vías. Entonces la corriente, haciendo la analogía como es si fuera una corriente de agua y estos fueran los ductos de agua o los canales o la tubería, pues una que vamos a poner corriente total, pues una corriente se tiene que dividir para, el elemento 1 y otra corriente se divide, o el resto de la corriente se divide para pasar por la resistencia 2. Entonces, si fijan aquí en este punto o en este nodo, o nosotros, o más bien de acuerdo a la ley de Kirchhoff de nodos, los nodos son para las corrientes, pues aquí podemos decir que la corriente total, que es la que sale o la que entra a este nodo, pues es igual a la suma de la corriente 1, o sea, la que va para el elemento 1 y la corriente que va para el elemento o la carga número 2, ¿sí? Entonces, aquí ya pues tenemos lo que son las fórmulas que vamos a utilizar. Ahora sí, no sé si tengan alguna duda, Patti, Alexis, Daniela, Dulce, Eduardo, Jaime, Juan, Octavio o Rauda, que son los que veo que están aquí. Hasta aquí vamos bien. Esto más fue así un repaso rápido para iniciar perdón, con los ejercicios. Sí, que todo chido. Muy bien, Rauda. Y Eduardo, Alexis, Patti, Octavio, Dulce, Juan o Daniela. ¿Todo bien? O a lo mejor ni me escuchan. Ahí perdido por el No, chat. sí, todo bien, Inge. Excelente, Todo Alexis. bien. Muy bien, Octavio. ¿Todo bien, Inge? Excelente, Juan. Bueno, vamos pues a De hecho, nada, los que faltaron de contestar fueron las señoritas, era Patti, Dulce y Daniela. Pero bueno, vamos a proseguir. Ahora sí vamos con los ejercicios. Aquí tengo la tarea. Vamos a iniciar con los circuitos que están conectados en serie. Nada más copio esta parte y me la llevo acá para rayar.
Gerardo José Reyes. Bien, entonces aquí estamos con el primer ejercicio. Dejando un cambio de pluma, de color, y aquí vamos a... Está muy 6. Está leyendo el mensaje de Daniela que no le sirve el micrófono, pero ahí está. Fíjense, vamos así como en el tema de la clase pasada, que era la ley de Ohm, también aquí para estos ejercicios vamos a utilizar, por ejemplo, para utilizar esta metodología, ¿no? Vamos a escribir primeramente los datos que nos da el ejercicio y luego la fórmula o fórmulas que conocemos para el tema que estamos hablando. Y luego serían los despejes, si es que necesitamos despejar la fórmula. Y ya una vez que tenemos la fórmula despejada, pues sería la sustitución. Y pues nosotros ya no ponemos la operación, pues ya vimos las bases y ya nos iríamos a colocar el resultado. Entonces, estos son los que nos va a servir de guía y nos va a dar una metodología o una serie de pasos, la cual nos van a estar ayudando para resolver los ejercicios. Fíjense, porque vamos a leer entonces el primer ejercicio. Dice, las resistencias R1, R2 y R3, pues bueno, R1, aquí vamos a anotar los valores de esas resistencias. R1 pues es de 8. Allá algunos todavía dicen amperes o volts, ¿verdad? Pero ya sabemos que es en ohms. Es de 8 ohms. La resistencia 2 de 4 ohms. Y la resistencia 3 también de 8 ohms, como la primera. Nos dice que están conectados en serie a 48 volts. Entonces el voltaje nos dice que es de 48 volts. Dibujo el circuito y complételo con los valores eléctricos. Bueno, vamos a dibujarlo. Ok, está entrando Julio. Vamos a dibujar el circuito. Nos dice que es un circuito en serie. Entonces, pues ya sabemos que los elementos, o en este caso las cargas, que nada más son 3, yo los puedo dibujar de esta manera. Y el voltaje de 48 volts. Ahí está. R1, R2 y R3. R1 de 8 ohms, R2 de 4 ohms y R3 también de 8 ohms. Ahí ya tenemos ahora sí que los datos, ¿no? Ya con esto pues tenemos que saber qué es lo que nos van a preguntar y todo. Ahora, ya lo que nos van a pedir van a ser, o lo que tenemos que calcular es la resistencia total. Lo vamos a poner aquí abajo, en esta misma columna de datos. El inciso A nos piden la resistencia total. El inciso B nos piden la corriente total. Aquí hay algo muy importante. Cuando, por ejemplo, aquí en el inciso B, cuando nada más dice la corriente, nos está refiriendo a la corriente total, ¿sí? Entonces, así si yo pongo la corriente, o sea, si utilizo esta nomenclatura o esta nomenclatura, pues nos estamos haciendo referencia a la misma, pues a la misma variable, ¿sí? A la corriente total. Ya que nosotros dijéramos, no, pues es que vamos a utilizar la corriente 1, la corriente 2 o la corriente 3.
de ahí estaríamos hablando de que, por ejemplo, la corriente subíndice 1, estaríamos hablando de la corriente que pasa por la carga 1 y así sucesivamente. Ahí nada más era para aclarar esto. Para el inciso C, sigan, dice las tensiones parciales. Aquí sí significa las tensiones que hay en cada una de las cargas de nuestro circuito. Por ejemplo, aquí pues sí diríamos las tensiones parciales. ¿Cuántas cargas tenemos en el circuito? Son 3. ¿Cuántas tensiones parciales serían? Pues 3. La tensión parcial 1, o sea, subíndice 1, la tensión parcial subíndice 2 y la tensión parcial subíndice 3. Ahí estamos hablando de que queremos conocer el voltaje que hay en la carga número 1, el voltaje que tiene la carga número 2 y el voltaje que tiene la carga número 3. Así lo vamos a estar definiendo. Entonces, pues vamos a proseguir y aquí lo colocamos en la columna de datos. Pues nos están preguntando el voltaje que hay en la carga 1, el voltaje que hay en la carga 2 y el voltaje que hay en la carga 3. Eso es lo que nos estarían preguntando. ¿Sale? Si alguien tiene alguna duda, pues hay que preguntar. Entonces, ¿qué fórmulas hasta ahorita? Pues si digan la resistencia, nos están preguntando por la resistencia. De hecho, las fórmulas las voy a poner en rojo. Para obtener la resistencia total, ¿qué fórmulas conocemos y acabamos de ver? O sea, para obtener la resistencia total o la resistencia equivalente cuando tenemos un circuito en serie, aquí lo acabamos de ver, pues nosotros simplemente vamos a sumar todos los elementos resistivos que tenemos en el circuito, que en este caso serían 3. Así estaría, ¿sale? Ahora, pues ya con esa fórmula, pues estaríamos contestando la primera pregunta. El inciso B, la corriente total. ¿Qué fórmulas conocemos y hemos visto? Bueno, una sería, pues, la que vimos la semana pasada. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y ahorita, pues, lo que vimos con las leyes, o bueno, con lo que ya ustedes vieron en las leyes de corrientes de Kirchhoff, pues aquí tenemos estas fórmulas. En un circuito en serie, pues la corriente total es la misma que pasa por sus diferentes cargas. Está entrando Nereida. Entonces igual, ¿verdad? Aquí la voy a poner. De hecho la voy a resaltar para un circuito en serie. Aquí, bueno, esos son dos puntos. Se comporta de la siguiente manera. La corriente que sale de la fuente va a ser la misma que pase por la corriente en la carga 1, la misma que pase por la carga 2 y en este caso la misma que pase por la carga 3. Pues nada más aplica para los circuitos en serie. Y ya, bueno, tenemos estas dos fórmulas. Y luego, para el inciso C, nos están pidiendo calcular los voltajes para un circuito en serie. De hecho, si digan también de aquí, de esta fórmula de la ley de Ohm, pues nosotros podemos despejar y conociendo la corriente y la resistencia, pues podemos conocer el voltaje. Entonces aquí lo voy a poner. O sea, esta sería la ley de Ohm, nada más que despejando el voltaje. ¿Sale?
Ahora, ¿qué otra fórmula hemos visto para el circuito en serie? Aquí está, el voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes que hay en las cargas. ¿Cuántas cargas tenemos para nuestro ejemplo? Tenemos 3. Entonces, el voltaje total, acuérdense, yo lo puedo dejar así o le puedo poner el subíndice T para denotar qué es el voltaje total. En este caso sí lo voy a dejar para manejarlo de las dos formas. El voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes que hay en el circuito. ¿Cuántas cargas hay en el circuito? Hay 3. ¿Cuántos voltajes tendría? ¿Cuántos voltajes parciales? Pues tendría 3. Voltaje 1, voltaje que hay en la carga 2 y el voltaje que hay en la carga 3. ¿Sale? Ese es para un circuito. Aquí también lo voy a resaltar. Para un circuito en serie. Aquí le voy a poner, también le voy a poner, resaltar esto. Ley de Ohm. Aquí pues también es, si gana la ley de Ohm, pero despejando el voltaje. Entonces, aquí nada más para recapitular, bueno, para resumir las fórmulas. Esta fórmula es para cuando queremos obtener la resistencia equivalente en un circuito que está en serie. Ahí está. Era para el inciso A. Ahora, la corriente. Pues para obtener la corriente nosotros ya conocemos la fórmula de la ley de Ohm. Por eso la anotamos aquí. Y luego anotamos otra, que fue esta. Primera y segunda. Para el inciso B. La corriente, vamos a ver cómo se comporta la corriente en un circuito en serie. Y ya nosotros vimos que la corriente en un circuito en serie es la misma para todos sus elementos. Por eso anotamos estas dos para el inciso B. Y luego para el inciso C, que nos están pidiendo los voltajes. Está entrando de manual. Brito. Ok, entonces fíjense, aquí estamos recordando los voltajes, o más bien las fórmulas para los voltajes. ¿Cuál sería una fórmula que ya hemos visto? Pues la ley de Ohm, ¿no? Simplemente despejando el voltaje de la ley de Ohm, tenemos esta fórmula. Como estamos en un circuito en serie, y lo acabamos de ver aquí arriba, pues también vamos a utilizar esa fórmula, que es lo que está en rojo, para conocer los voltajes. Entonces, el voltaje que hay el voltaje de la fuente se reparte en cada una de las cargas. También así lo podemos decir. O sea, no es algo así como que, pues yo tengo una fuente de 12 volts y tengo dos lámparas y sumando el voltaje de esas dos lámparas, pues me da 100 volts. O sea, no podemos crear energía de la nada. Es una ley fundamental que vieron ahí en la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Sale? Entonces, por eso estamos viendo que si tú sumas las tensiones parciales, pues te va a dar igual a la tensión de la fuente. Eso es para un circuito en serie. ¿Sale? Entonces son las fórmulas que hemos visto y nos van a ser útiles para responder los tres incisos de este ejercicio. Ok, vamos a continuar. Resistencia total. Si digan, aquí yo con esta fórmula, pues puedo obtener la resistencia total. Entonces, no necesito hacer ningún despeje y me voy directamente a la sustitución. Entonces, la resistencia total es igual. Vamos a sustituir R1 por su valor. R1 vale 8 ohms. Y luego la fórmula me dice que va a sumar R2.
R2 vale 4 ohms más R3. ¿Cuánto vale R3? R3 aquí en datos me dice que vale 8 ohms. Entonces, pues ya igual podemos utilizar la calculadora. Como esa aplicación, pues no hay ningún problema. No, es que, bueno, ahorita no hay tanto problema. Aquí pues no estoy compartiendo toda la pantalla. Ahorita lo checamos para, otro detalle de la calculadora. ¿Sale? Entonces, pues cuando nosotros ya obtenemos la sumatoria de esas tres resistencias, vemos que la resistencia total serían de 20 ohms. ¿Lo escribo bien? 20 ohms. Con ese pues ya estaríamos respondiendo el inciso A. Ahora el inciso B. Nos están pidiendo la corriente total. Entonces vamos a ver la primera fórmula que escribimos, ley de Ohm. Corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Si fijan, no tenemos que hacer ningún despeje. Nada más vamos a checar. Con nosotros conocemos el voltaje total. Nos vamos a los datos y vemos que efectivamente conocemos el voltaje total. Resistencia total la acabamos de obtener. Entonces, si fijan, esta fórmula es la que vamos a utilizar porque sí conocemos tanto el voltaje total como la resistencia total. Entonces, no hay necesidad de hacer ningún despeje y nos vamos directamente a la sustitución. Acuérdense, no le estoy poniendo el subíndice T, la estoy dejando tal cual como la I sin ningún subíndice, lo que significa que estoy obteniendo la corriente total. Aquí estamos en sustitución. Voltaje total son 48 volts y la resistencia total serían 20 ohms. Entonces, haciendo la operación en la calculadora, pues nosotros dividimos 48 volts entre 20 ohms. Nos daría una corriente de 2.4 volts, ohms o amperes. Aquí a veces todavía siento que algunos de ustedes a lo mejor se cotropea, pero es muy importante poner la unidad de medida. Sin la unidad de medida, ahorita como estamos en la etapa de aprendizaje, si no la ponemos estaría incorrecto o pues a la mitad de la respuesta. Entonces es muy importante la variable que estamos obteniendo, la cantidad de esa variable y la unidad de medida de la variable. Ahí ya quedaría respondida esto. ¿Sale? Ahora me están pidiendo el voltaje que hay en la carga 1. Es decir, hagan de cuenta que ustedes vienen con el multímetro y el voltaje, como se mide en paralelo, pues estarían midiendo exactamente, estarían colocando el multímetro exactamente de esa forma, en paralelo con la carga. Así es como se lee el voltaje. A ver, vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. Vamos, le voy a poner, esto era para la A, esto era para el inciso B, en las fórmulas, ¿eh? Y este para el inciso C. Entonces sacamos dos fórmulas. Si fijan, es la ley de Ohm, pero despejando el voltaje. Yo necesito conocer la corriente que pasa por la resistencia, en este caso 1, que si realmente sí la conozco, y la resistencia, el valor de la resistencia, que pues si no lo están dando, R1 pues son 8 ohms. Entonces vamos a elegir esta primera fórmula para contestar el inciso C. Vamos entonces a hacer la sustitución. Si fijan, aquí ya está despejada realmente de la ley de Ohm.
Entonces, pues nos pasamos directamente a la sustitución. Ojo, aquí ya hay que ponerle el subíndice, porque si yo le dejo tal cual, aquí se fijan, estoy yo diciendo que cuál sería el voltaje total. Yo necesitaría conocer la corriente total y la resistencia total, que de hecho pues sí la conozco, pero me están preguntando por el voltaje en la carga 1, por el voltaje en la carga 2 y por el voltaje en la carga 3. En otras palabras, me están pidiendo los voltajes parciales o tensiones. Acuérdense que para el voltaje podemos nombrarlos de tres formas diferentes: voltaje, diferencia de potencial o tensión eléctrica. Bien, entonces ya dicho eso, aquí lo voy a poner. Quiero conocer el voltaje que tiene la carga 1. Entonces, basándome en la fórmula, pues yo necesito conocer la corriente. Se la voy a poner aquí, aunque aquí estamos en la sustitución, pero lo quiero poner para que se entienda muy bien. Yo quiero conocer el voltaje que hay en la carga 1, entonces yo necesito conocer la corriente que pasa por esa carga número 1 y por el valor de la resistencia número 1. Entonces ahora sí, ¿cuánto vale la corriente subíndice 1? Si fijan, como estamos en un circuito en serie, la corriente total es la misma que la corriente 1, que la corriente 2 y que la corriente 3. Y yo ya obtuve la corriente total. Al obtener la corriente total, yo ya voy a saber, porque estoy en un circuito en serie, cuál sería la corriente de todos los elementos. Entonces yo sé que, de hecho aquí lo podemos poner, ¿no? O sea, la corriente total es igual a 2.4 y la corriente 1 es igual a 2.4, la corriente 2 es igual a 2.4 y la corriente que pasa por la carga número 3 es igual a 2.4 amperes. Entonces, yo aquí ya pondría, bueno, la corriente, yo ya conozco la corriente que pasa por el elemento 1, serían 2.4 amperes que multiplica al valor de R1. ¿Cuánto vale R1? R1 vale 8 ohms. Ahí estaría. Entonces ya nada más hacemos la operación para obtener el valor de voltaje 1, que serían 2.4 amperes por 8 ohms. Entonces el resultado que da es de 19.2 volts. Aquí está. Entonces de esa forma pues le haríamos para obtener el voltaje 2. Aquí le voy a poner, pues necesito conocer la corriente 2 y el valor de R2. Vamos a hacerlo pues ya más, pues esto es repetitivo, nada más hay que tener en cuenta realmente los valores. Para la corriente no hay problema porque dijimos que como en un circuito en serie la corriente es la misma. Entonces serían 2.4 amperes y por R2, ¿cuánto vale R2? 4 ohms. Entonces el resultado sería de esa operación serían 9.6 volts. Luego para el voltaje parcial número 3, también la corriente que pasa por esa carga por el valor de la carga resistiva número 3. La corriente es la misma en un circuito en serie y el valor de R3 son 8 ohms. Ok, entonces si fijan ya estaríamos respondiendo también el inciso C, la tensión en la carga 1, la tensión en la carga 2 y la tensión en la carga 3. Ya aquí concluimos este ejercicio. Ahora,
¿cómo sabemos cómo podríamos comprobar que estamos correctamente respondiendo estas preguntas? Nos podemos ir aquí al ejercicio y si fijan, cuando vamos a utilizar este color, voltaje en 2, voltaje en la carga 3. Nosotros dijimos que si sumamos las tensiones parciales, es decir, tú tienes ya tu circuito en la práctica, entonces mides el voltaje que hay en R1, el voltaje que hay en R2 y el voltaje que hay en R3. Si tú sumas estos tres voltajes parciales, te tiene que dar el de la fuente. Entonces comprobamos eso. Sumamos 19.2 volts más 9.6 volts más 19.2 volts. Si vean, es la tensión número 1, es la 2 y es la 3. Serían, por ejemplo, aquí serían 0, 1, llevamos 2, luego 2 más 1 serían 4, serían 48 volts. Y si fijan, ese es el voltaje de la fuente. Significa que que aquí, por ejemplo, en las tensiones parciales es correcto. ¿Por qué? Porque yo al sumar cada uno de los voltajes parciales, pues me va a dar el voltaje de la fuente. Y estamos comprobando esta ley de Kirchhoff, que es la ley de tensiones de Kirchhoff. Para la corriente pues no hay problema. ¿Por qué? Porque pues la corriente es la misma para todos los elementos que están conectados en serie. ¿Sale? Esa sería una forma de estar comprobando. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Estamos en circuito serie. No, Inge, todo bien. Excelente, Rauda. Entonces ahí está Rauda, Patty, Alexis, Vladi, Daniela, que dice que no tiene micrófono. Bueno, no, le está fallando. Dulce, Manuel, Francisco, Jaime, José Reyes, Juan, Julio, Moisés, Nereida, Octavio y pues ya nombramos a Rauda. Ok, otro detalle, más para cerrar este ejercicio. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, siempre a veces que no nos dan los incisos. A veces así, bueno, como ahorita nos están pidiendo la resistencia total, la corriente y las tensiones parciales, si se fijan, nos lo están dando en orden. A veces, a lo mejor nos pueden decir, ¿saben qué? Calcule el voltaje que hay en la carga número 3. Dan de cuenta que nos dieran todo el enunciado y nada más dijera, calcule la tensión parcial en la carga número 3. Si fijan, ahí como que diríamos, no, pues ¿cómo empezamos o cómo le hacemos? Sería de esta forma. El primer paso es obtener la resistencia total. El segundo paso es obtener la corriente total. Acuérdense, pues lo puedo escribir así o nada más lo puedo dejar de esta forma. Y ya el tercer paso va a depender del tipo de circuito. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner tercer paso. Depende de la conexión. ¿Ok? Vamos entonces a poner, si es serie, sería calcular las tensiones parciales.
Si es paralelo, sería calcular las corrientes parciales. Sí, esto es porque a veces, como les repito, pues no, nada más nos estarían diciendo, ¿sabe qué? Calcule voltaje en la carga 3. Entonces, con esto, pues nosotros ya sabemos de que, pues bueno, el primer paso es obtener la resistencia total, segundo paso, obtener la corriente total, y tercer paso, como estamos en un circuito en serie, pues sí, nos vamos a ir a calcular las tensiones parciales. Y pues obviamente que en las tensiones parciales va a salir el voltaje que hay en la carga 3. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora un circuito en paralelo, el ejercicio de un circuito en paralelo para pues repasar lo que hemos visto, ¿sí? O sea, esto que vimos al inicio pues nada más fue un refresh. Vamos, entonces, circuito en paralelo. Nada más déjenme copiar esto y lo llevamos acá. Ok, estamos aquí en circuito paralelo. Circuito paralelo dice el ejercicio número 7. Las resistencias R1 igual a 60 ohms, R2 30 y R3 igual a 20. Entonces, pues aquí ya sabemos que lo primero que vamos a hacer es pues hacer los pasos, ¿no? O sea, primero tenemos que anotar los datos, las fórmulas, despejes si es que necesitamos, la sustitución y los resultados. Ok, vamos a ver, pues ya no anotar todo, sino que nada más lo que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces aquí voy a anotar los datos R1, 60 ohms, R2 y R3. R2 es de 30 ohms, R3 es de 20 ohms. Están conectados en paralelo a 60 volts. Entonces aquí pues le voy a poner que el voltaje, si miran como está sola, sin su índice, pues sería el voltaje total, 60 volts. Nos están pidiendo que lo dibujemos y pues de todos modos anotemos los valores. Bueno, el dibujo lo voy a poner al final porque aquí voy a poner qué es lo que nos van a pedir. Nos están pidiendo la resistencia total, la corriente total y las corrientes parciales. Las corrientes parciales pues son dependiendo de las corrientes, depende de las cargas que tenemos en el circuito. Tenemos 3 cargas, por lo tanto serían 3 corrientes parciales. Esto es lo que nos están preguntando. Y ahora sí, aquí abajo lo hice para que me diera espacio. Voy a dibujar el circuito. Ya pues a estas alturas pues ya todos sabemos cómo estarían conectados el circuito en paralelo. Tenemos la carga número 1, la carga número 2 y la carga número 3.
Está entrando Cuautla. También va llegando barrido. Ok, entonces aquí tenemos el voltaje, que es de 60 volts. Y ya pues tenemos los valores de R1, R2 y R3. 60 ohms, 30 ohms y 20 ohms. Ok, entonces pues aquí sí nos está dando qué es lo que vamos a hacer paso por paso. Fórmulas para obtener la resistencia total. Lo voy a anotar aquí en el siguiente. Si fijan o si se acuerdan, tenemos dos tipos de fórmula para cuando estamos en un circuito en paralelo. Podemos utilizar estas dos fórmulas, pero aquí hay un detalle. Si nada más tenemos dos resistencias, o mejor dicho, esta fórmula solo nos es útil cuando tenemos dos resistencias. Cuando tenemos tres resistencias, la podemos utilizar esta fórmula, pero sería consecutiva. Es decir, agarro R1 y R2 y utilizo esta fórmula. Y si digan, tendría una resistencia equivalente 1. Esa resistencia equivalente 1, pues la tendría que utilizar esta fórmula con la resistencia que me quedó para obtener la resistencia total. Entonces, pues yo les aconsejo utilizar esta fórmula. Esta fórmula, si tú tienes 100 resistencias, pues puedes utilizar esta. Obviamente iría creciendo, pero pues a mí se me hace mejor esta. Aparte de que ahorita vamos a ver cómo ingresarlo en la calculadora. Entonces, tenemos dos fórmulas. Igual aquí las voy a escribir. O, pues la otra que acabamos de ver. En este caso, pues como tenemos tres resistencias, así podemos irle agregando. Entonces, como les comento, pues esta es la que voy a utilizar. Entonces, déjenme ahora sí proyectar. Bueno, más bien quiero preguntarles, ¿ahí ustedes ven la calculadora en pantalla? No, no la miramos. Ok, dejen nada más. Entonces dejo de presentar y para presentar toda la pantalla. Ahí ya ven la calculadora. Sí, sí, sí. Ok. Vamos entonces a utilizarla. Fíjense, la voy a poner en otro color para ver cómo ingresar esta fórmula o cómo ingresar. Bueno, de hecho no sé qué es acá. Resistencia total, no necesitamos hacer ningún despeje, nos vamos directamente a la sustitución. 1 sobre R1, ¿cuánto vale R1? 60 ohms. Más 1 sobre R2, ¿cuánto vale R2? Vale 30 ohms. 1 sobre R3, ¿cuánto vale R3? Vale 20 ohms. Entonces, ahora sí. O sea, nosotros lo podemos hacer paso por paso, ¿no? Pero aquí les voy a poner cómo ingresar esta operación en la calculadora. De hecho, aquí lo voy a poner así.
vamos a abrir paréntesis, luego 60 a la inversa, más 30 a la inversa, más 20 a la inversa. Si fijan ahí yo estoy sumando estos inversos y luego todavía me pide al resultado de todo eso sacarle la inversa. Entonces por eso le puse paréntesis y a todo eso le vuelvo a sacar la inversa. Así es como lo pondría yo en la calculadora. Vamos entonces a ver la calculadora. Entonces abro paréntesis y luego dice que voy a poner el 60 a la inversa. ¿Cuál es el inverso? Aquí con esta tecla que nos dice x a la menos 1. Luego vamos a sumar 30 a la inversa, más 20 a la inversa. Cerramos paréntesis y toda esa sumatoria pues también tiene que ser a la inversa. Y el resultado serían 10. ¿10 qué? 10 amperes, 10 volts o 10 ohms. Como estamos en resistencia, ya sabemos que las unidades de medida para la resistencia eléctrica son los ohms. Entonces ya sabemos el resultado, que serían 10 ohms. ¿Sale? Entonces ya respondimos la primera. Ya está hecho. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda. Vamos bien. Ahí para, pues si es necesario tener una calculadora, por eso ahorita ya no lo estamos haciendo a mano. Que ya pues eso de hacer fracciones, divisiones a mano, pues ya lo pasamos. Ahorita ya estamos en aplicaciones. Entonces, pues bueno, si no hay dudas, pues continuamos con el inciso B, que sería conocer la corriente total. Entonces, me están pidiendo la corriente total. Entonces, en fórmulas, yo ya sé que la corriente, una fórmula que es básica y que conocemos es la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, como están pidiendo la corriente total, pues vamos a ver. Para obtener, ahora sí que para darle solución a esta fórmula, pues yo necesito conocer el voltaje total. Y pues realmente sí nos están dando el voltaje total. Y tengo que conocer la resistencia total. La acabo de obtener. Entonces, si fijan, esta fórmula pues sí me va a ser útil para resolver el inciso B. Como no, como la incógnita está del lado izquierdo, es decir, la I está del lado izquierdo y es la incógnita, pues no necesito hacer ningún eje. Voy a ir directamente a la sustitución de valores. Voltaje total, 60 volts. Resistencia, pues lo acabo de obtener, serían 10 ohms. Y pues ya la operación en la calculadora pues sería de 60 entre 10. Bueno, esa pues sería un resultado de 6 amperes. ¿Sale? Fíjense, como no le estoy poniendo ninguna nomenclatura, ningún subíndice, yo me estoy haciendo referencia a la corriente total. Es decir, es la corriente que sale de la fuente. Esta es la corriente total. Como esa corriente, o mejor dicho, la corriente en un circuito en paralelo se reparte en cada una de las cargas. Entonces, aquí estaría ese nodo donde vemos que pues se reparte en dos ramas o en dos ductos. Y aquí tenemos otro. Que de hecho pues vemos que esta es una línea.
entre estos dos puntos no hay ninguna carga. Significaría que que este punto con este punto es el mismo. Aquí vemos que una corriente se tiene que ir para R1, otra corriente va a pasar por R2 y tenemos otra corriente que va a pasar por la R3. Entonces nos están pidiendo calcular cada una de esas corrientes. La corriente total nosotros ya la conocemos. Aquí sería igual a 6 ohms, perdón, 6 amperes. Entonces esos 6 amperes se tienen que dividir en cada una de las tres cargas. Y luego de hecho desde aquí ya podemos nosotros más o menos tantear. ¿Por qué? Es en base así intuitivamente con la ley de Ohm. De las tres resistencias, ¿cuál es la de menor valor? La R3, que es de 20 ohms. Entonces ahora sí, la corriente se va a ir, la mayor corriente se va a ir por la que menos resistencia se lo ponga. Entonces nosotros desde aquí vamos a saber que la corriente 3 tiene que valer más que las otras dos corrientes. Eso es así nada más intuitivamente o así cualitativamente sin decir cantidad. ¿Sale? Entonces, bien, vamos a checar. ¿Cuáles fórmulas nosotros tenemos para contestar el inciso C? Pues de hecho tenemos la misma ley de Ohm. La misma ley de Ohm. Pero pues aquí le voy a poner el subíndice. O sea, para conocer la corriente que pasa por la resistencia 1, pues yo necesito conocer el voltaje que hay en la carga 1 sobre el valor de R1. Vamos a ver. Conozco yo el voltaje de que hay en la resistencia 1. Vamos a ver. Fíjense, el voltaje total es de 60 volts. Como estamos en un circuito en paralelo, de hecho nos regresamos, en un circuito en paralelo, aquí estamos. ¿Cómo se comporta el voltaje? Si fijan, el voltaje total es igual al que estén conectados. Bueno, el voltaje total es el mismo para todas las cargas. ¿Sale? Entonces, regresándonos a nuestro ejercicio, yo ya sé, aquí veo que el voltaje total es el mismo que va a tener el voltaje en la carga 1, es el mismo voltaje que hay en la carga 2 y es el mismo voltaje que hay en la carga 3. De hecho, aquí le podemos poner, ¿no?, en paralelo. Es el mismo, el voltaje total es el mismo para las cargas, las diferentes cargas. Para cada uno. Para cada una de sus cargas. Entonces lo voy a poner aquí, nada más para recordar, ¿no?, que el voltaje total es igual al voltaje que hay en la carga 1, es igual el voltaje que hay en la carga 2 y es igual al voltaje que hay en la carga 3. Entonces,
eso nada más era porque nos preguntamos si nosotros conocíamos el voltaje que hay en la carga 1 y pues sí, conociendo el comportamiento del voltaje y la corriente en un circuito en paralelo, pues nosotros dedujimos que sí conocemos el voltaje que hay en la carga número 1. Y R1 pues sí nos lo están dando como dato, ¿sale? Entonces, para esta fórmula conozco voltaje 1 y R1. Entonces, no necesito hacer ningún despeje. Me voy directamente a la sustitución. Entonces, aquí le ponemos corriente 1, pues necesitamos el voltaje en 1, que con lo que acabamos de ver sabemos que en un circuito en paralelo es el mismo voltaje. Entre R1 vale 60 ohms. Y 60 entre 60 sería 1. Unidades de medida de la corriente eléctrica, el ampere. Entonces, tenemos una corriente que pasa por la primer carga de 1 ampere. Y de hecho, pues, las fórmulas para obtener la corriente 2 y la corriente 3, pues es igual. O sea, corriente 2, pues yo necesito saber el voltaje que hay en la carga 2 y necesito conocer la resistencia 2, que pues igual el voltaje va a ser el mismo, están conectados en paralelo, es el mismo. Entonces aquí para obtener la corriente 3 también, voltaje en la carga 3 y el valor de R3. Entonces eso pues nada más hacemos la sustitución de valores. 60 volts y R2 vale 30 ohms. Y luego para la corriente 3, 60 volts y la resistencia 3 vale 20 ohms. Entonces aquí le vamos a poner la corriente 2, la corriente 3. Si fijan, sería 60 entre 30. ¿Dónde quedó el...? Aquí está. A 2 amperes. Y 60 entre 20 serían 3 amperes. Y con eso estaríamos contestando el inciso C. Ahora, nada más para comprobar. Recuerdan que la corriente total que sale de la fuente, pues nos dio 6 amperes. Si nosotros sumamos cada una de las corrientes parciales, también es ley de corrientes de Kirchhoff. Si nosotros sumamos la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, pues nos debe de dar la corriente total. Y aquí lo vemos. Sumando 1 más 2 más 3 serían la corriente total. Y pues ahí efectivamente pues estamos comprobando que sí, son 6 amperes. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Mientras, pues voy a copiar los que están conectados. Lo voy a poner aquí para que se vea. Son Rauda, Cuautle, Martínez Octavio, Nereida, Moisés Sánchez, Kevin, Julio, Juan, José Reyes, Jaime, Francisco, Emanuel, Dulce, Daniela, Brian, Brito, Alexis y Patti. Son los que están ahorita. Ok, bueno, entonces ya vimos un ejercicio para un circuito resistivo en serie.
un ejercicio para circuitos resistivos que están conectados en paralelo. Y pues ahorita ya nada más nos falta, pues de hecho creo que no son puras, no hay combinados, son circuito serie y circuito paralelo. Entonces vamos a hacer uno de que están conectados en paralelo. Vamos a ver cuál estaría bien. Vamos a hacer la número 14. Ok, nos vamos pues a hacerlo así más, sin hacer tantas pausas, o bueno, tratar de no hacer tantas pausas para hacerlo más directo. Entre comillas más directo, ¿verdad? Pero siempre utilizando estos pasos: datos, fórmulas, despejes, sustitución y resultado. Bien, tenemos tres resistencias. R1 que vale 250 ohms, R2 que vale 120 ohms y R3 que valen 80 ohms. Nos dicen que están conectados en paralelo. Vamos a ponerlos en paralelo. Ahí están en paralelo. Veamos que aquí está la fuente, positivo y negativo. Esto sería R1, esto sería R2 y esto sería R3. Sabemos que la corriente sale del positivo, de hecho aquí nos lo dice. En la línea de alimentación, aquí está la línea de alimentación, fluye una corriente de 300 miliamperes. La poner en rojo para resaltar que aquí fluyen 300 miliamperes. Nos están pidiendo calcular la resistencia total y las corrientes parciales. Y le voy a poner inciso A, la resistencia total. Y el inciso B, nos están pidiendo las corrientes parciales, es decir, la corriente 1, corriente 2 y la corriente 3. Entonces, pues ahí nos vamos con el primer inciso, el A, nos están pidiendo la resistencia total. Entonces, fórmulas, ¿cuáles fórmulas conocemos? Para un circuito en el que está conectado en paralelo, aquí tenemos la fórmula para obtener la resistencia equivalente
o total. Entonces no necesitamos hacer ningún despeje, simplemente vamos a sustituir los valores. 1 sobre el valor de R1, que es de 250 ohms, R2 vale 120 ohms, R3 vale 80 ohms. Entonces esta pues vamos a meterle a la calculadora de esta forma: 250 ohms al inverso más 120 ohms al inverso más 80 ohms al inverso. La sumatoria de todo eso, el resultado de la sumatoria de todo esto, también tenemos que darle al inverso. Esto es lo que se mete en la calculadora. Entonces vamos por la calculadora, abro paréntesis, 250 al inverso, que va sumado a 120 al inverso, y sumándolo la última resistencia de 80 también al inverso, y el resultado al inverso. Me daría un resultado de 40.27 ohms. Entonces vamos a anotarlo aquí. .27 ohms. Entonces ya quedó respondida el inciso A. Ok, entonces vamos con el inciso el inciso B. Corrientes, me están pidiendo corrientes. ¿Qué fórmulas conocemos ahorita para las corrientes? Pues bueno, la famosísima ley de Ohm. ¿Vale? Eso sería para una corriente, si digan, como no tiene su índice, sería para una corriente total. Pero de hecho la corriente total es un dato que nos están dando de 300 miliamperes. De hecho aquí lo voy a poner, la corriente de 300 miliamperes. ¿Sale? Ok, entonces para la corriente 1, vamos a ver si la ley de Ohm nos va a poder ayudar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, aquí le voy a poner corriente 1, pues yo tengo que conocer el voltaje que hay en la carga 1 sobre el valor de R1. Entonces vamos a checar a ver si nos sirve. Conozco el voltaje que hay en la carga 1. A ver, vamos a ver. Pues de hecho no, me están dando el valor de R1 corriente, pero no me dan ni voltaje total ni voltaje en la carga 1. Entonces pues esto no lo conozco. Vamos a ver. R1 pues sí lo conozco, y obviamente que la corriente 1 pues es la que no lo sé. Entonces esta formulita yo por lo menos tengo que conocer dos variables. Entonces aquí nada más conozco una, entonces esta no podemos darle por aquí. Sin embargo, fíjense con esta formulita, que es la ley de Ohm, pero para los totales: corriente total, voltaje total y resistencia total. Vamos a ver, si digan la corriente total, si me la están dando, o sea, si la conozco. El voltaje total no la conozco, y la resistencia total, si fijan, la acabo de obtener ahorita. Entonces de esta yo sí puedo saber algo, puedo conocer el voltaje total. ¿Por qué? Porque conozco corriente y conozco resistencia. Simplemente tenemos que despejarla. Ahora, ¿qué vamos a encontrar con esto? Pues bueno, si yo conozco el voltaje total en este circuito en paralelo,
Como sabemos que en un circuito en paralelo el voltaje total es el mismo que cada una de las cargas, pues entonces ya podré conocer el voltaje en 1, el voltaje en la carga 2 y el voltaje en la carga 3. Entonces, pues vamos a, a empezar por esta fórmula. Nomás que ahora sí necesitamos despejar, es decir, dejar solita la U. ¿Y quién le está estorbando a la U? Pues le está estorbando la resistencia. ¿Y esa R qué le está haciendo a la U? Si fijan, está dividiendo, entonces la mandaríamos al otro lado multiplicando, ¿sale? Entonces sería voltaje igual a corriente por resistencia, ¿sí? Si fijan, así ya estoy dejando yo despejada o solita la U. Vamos entonces a sustituir los valores. Voy a poner que aquí continuamos. Voltaje total, pues yo necesito la corriente total. La corriente total aquí nos dice que es de 300 miliamperes, pero acuérdense que la corriente pues es en amperes y la resistencia en ohms. Entonces, 300 miliamperes. Acuérdense que la semana pasada estuvimos viendo esto. Primero voy a poner 300 milis. Y yo sé que milis es por 10 a la menos 3. Ahí está, yo ingresé el dato. Si fijan, aquí en amperes serían 0.3, porque no me está mostrando ninguna notación científica. Entonces aquí ya con la calculadora lo convertimos. Aquí ya quedó convertido. 300 miliamperes, amperes serían 0.3. Entonces, ahora sí, la corriente en amperes sería 0.3 amperes que multiplica la resistencia y tiene que ser la resistencia total. 40.27 ohms. Ahora sí, 0.3 que multiplica 40.27 nos da un resultado de 12. Voltaje de 12 volts. Entonces estaríamos contestando para conocer el voltaje total. Ahora sí, eso nos va a servir aquí. 12 volts, el voltaje total. Esos 12 volts, como las resistencias están conectadas en paralelo, yo ya conozco el voltaje que hay en R1, voltaje que hay en R2 y el voltaje que hay en R3. Entonces, realmente yo ya conozco el voltaje que hay en R1 y ya puedo resolver o puedo sustituir los valores en esta ecuación. ¿Para qué? Pues para conocer la corriente que pasa por la resistencia 1, que es lo que me están pidiendo. Entonces, aquí ya no necesito despejar, me voy directamente a la sustitución. Para conocer la corriente que pasa por la carga 1, necesito conocer el voltaje que hay en la carga 1. Lo acabo de obtener. Y entre el valor de R1, 250 ohms. Lo mismo va a pasar para cuando queremos conocer la corriente 2. Damos el voltaje 2 entre R2, corriente 3, voltaje 3 entre R3. Sustituyendo esas fórmulas con sus valores, aquí lo hacemos. El voltaje, como es en paralelo, es el mismo. R2 vale 120 ohms.
para la corriente 3. En un circuito en paralelo es el mismo voltaje para todas sus cargas. Entre R3, que vale 80 ohms. Ahora sí, tenemos a poner el resultado de la corriente 1, de la corriente 2 y de la corriente 3. Entonces ponemos 12 entre 250. 0.048. 0.048 amperes. Que yo quisiera colocarlo en miliamperes, lo podemos convertir aquí con la calculadora. 48, y si ustedes recuerdan con la tablita, la potencia por 10 a la menos 3, nos estamos refiriendo al prefijo de milis. Entonces, en miliamperes serían 48. Vamos a obtener el siguiente resultado, 12 entre 120. 12 entre 120. Me da un resultado de 0.1 amperes. Fíjense, como no me está mostrando ninguna notación científica, sería en la unidad 0.1 amperes. Lo quiero convertir a milis, pues también aquí me da una calculadora con esta letra ENG. Está moviendo el punto 3 pasos hacia la derecha, y pues ya sé que esa notación científica de por 10 a la menos 3 estamos refiriendo a los milis. Entonces serían 100 miliamperes. Nos vamos con la tercera. 12 entre 80. 0.15 amperes. A milis. Vamos a mover el punto. Serían 150 milis. Y la unidad medida para la corriente pues son los amperes. ¿Sale? Entonces estaríamos pues ya obteniendo cada una de las corrientes parciales. ¿Sale? Entonces 48 miliamperes, 100 miliamperes y 150 miliamperes. Estaríamos contestando el inciso B. Ahora, nada más para comprobar. Aquí estamos diciendo que la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, pues todas estas salieron de la corriente total, que es de 300 miliamperes. Si nosotros sumamos estas corrientes 1, 2 y 3, nos tiene que dar los 300 miliamperes. Entonces, de hecho, si fijan aquí, al sumar estas tres corrientes, pues serían 8, 4 y 5 serían 9, y 1 y 1 serían 2, 298 miliamperes. Que nos faltarían pues 2 miliamperes para llegar a los 300, pero pues ahí estamos viendo que pues a lo mejor por las decimales no llegamos a los 300 miliamperes, pero se puede decir que es prácticamente lo mismo. ¿Sale? Y ahí estaríamos comprobando esta ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, hasta aquí ya estaríamos respondiendo el inciso A y el inciso B. ¿Alguna duda, algún comentario? Está Patti. No dije, está todo claro. Bueno, de mi parte va. Ok, muy bien. Gracias, Reuda. Entonces, pues ahorita Todo bien, dice.
excelente. Bueno, está Roberto. Nada más le... Vamos a poner... Porque Roberto no aparecía. Ok, bueno, no, entonces, si no hay dudas, pues aquí la dejamos. Recuerden de subir la tarea pendiente. Hay algunos que todavía deben la primera tarea. Recuerden que pues no se atrasen porque pues ahí vamos a estar al pendiente. El Inge Sergio va a estar insistiendo en que suban las tareas. Al rato pues se les va a juntar. Y también esta tarea sería para el siguiente viernes. El siguiente viernes sería 29 de enero. Entonces, ¿cuántas tareas llevamos? Ahí para que echen cuentas. La primera, geometría. La segunda, ley de Ohm. Y esta tercera, circuito resistivo serie y paralelo. ¿Sale? Entonces, si no hay algo más que agregar, la dejamos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos y cuídense, chavos. Señoritas, también. Ahí está el Inge. Igualmente, Inge. Sale, Francisco. Ahí estamos. Nos vemos el lunes. Inge, nos vemos. Órale, nos vemos, semana. Está Inge, nos vemos el lunes, nos vemos. Órale, cuídense. Sale, Inge, cuídense. Sale, Alexis. Hola, Inge. Nos vemos. Sale, Juan. Cuídense. Sale, Julio. Hasta luego. Nos vemos, Alexis. Hasta luego. Bye. Gracias, Inge. Sale, Rauda. Hola, Inge. Nos vemos, Kevin.